Muchas gracias, presidenta. Desde que se conoció este proyecto de ley, empezamos a escuchar, a observar a distintos políticos en los medios de comunicación, algunos hoy aquí, muchos ayer en diputados, los analistas económicos de siempre en los programas de televisión y los periodistas también de siempre en los programas de televisión, con la tarea de demonizar el Estado. Parecería ser que esto que ha pasado, que lo que está pasando, y el origen de esta ley, es porque hay un Estado oscuro, porque hay un Estado que se chupa todo, que le saca a todos los argentinos y que no devuelve nada. Y a mí me parece que nosotros tenemos la tarea, de alguna manera, de aclarar esto, de explicarlo y de sincerar esta discusión de aquellos que defendemos un Estado presente, constructor de una nación, que iguale, a aquellos que piensan de un Estado cada vez menos presente y cada vez menos garantizador de derechos. Y a mí me gusta al Estado siempre ponerle rostro, corazón, cara, pies, manos, porque si no parecería ser de que hablamos del Estado como si fuera el monstruo. A mí me gusta hablar de ese Estado que está presente desde la Quiaca a la Antártida, garantizando la educación pública gratuita e igualitaria a todos los niños, jóvenes y adolescentes de Argentina. Me gusta que rescatemos el Estado como uno de los pocos países en América que garantiza el derecho a la salud pública, que garantiza un parto gratuito, que garantiza un calendario de 14 vacunas, que garantiza que aquel que tiene un accidente en una moto cuando va a trabajar, ese Estado lo rescate. Y me gusta hablar del Estado que, a través de las policías de la provincia y las fuerzas federales, custodia nuestras fronteras, nuestro mar y la seguridad de todos nosotros. Y del Estado que estamos hablando es el Estado que es capaz de poner en órbita 2 satélites para que esos satélites lleven telefonía e internet a lugares donde antes no había ningún sistema de comunicación. Y estamos hablando de este Estado que invierte su dinero en construir las rutas y los puentes para unir el interior del país con los grandes centros urbanos, para generar que nuestras economías regionales, que nuestros productos puedan salir de nuestro país a través de tierra o a través de nuestros puertos. Entonces, esta ley, de alguna manera, también pone esta discusión una vez más. Y creo que, por lo menos desde mi punto de vista, no me gustaría dejar pasar de que en realidad no estamos hablando de una cosa que no se sabe qué es. Estamos hablando si somos capaces de generar los recursos necesarios para que los argentinos tengamos los derechos mínimos, esenciales, que nos merecemos. Que hay que optimizar el gasto, que hay que eficientizar, que hay que quizás cambiar las prioridades. Bueno, esa es otra discusión, pero no la discusión de fondo. Cuando gobernamos, uno puede hacer lo que desea. Y hacer lo que desea es una doctrina, es una ideología, es un pensamiento, es su proyecto. Cuando gobernamos muchas veces también hacemos lo que podemos, lo que nos dejan. Una catástrofe, un conflicto internacional, un contexto climatológico. Y hay veces que cuando gobernamos tenemos que hacer lo que las circunstancias nos exigen. Y lo que está pasando con esta ley es lo que las circunstancias nos exigen. ¿Al presidente le hubiese gustado redactar esta ley y enviarla? Probablemente no. A muchos de nosotros nos hubiese gustado esta ley y quizás no. Pero es lo que la circunstancia exige del país. A lo largo del debate se sobreabundó sobre las consecuencias o sobre las causas de la emergencia. Nadie ha puesto en duda ni los índices macroeconómicos, ni la situación de la economía, ni la situación del desarrollo humano, absolutamente nada. Creo que en eso hay coincidencia plena del Estado del país.
hay únicamente dos diferencias con la crisis del 99 y la de 2001. Que hoy hay gobernabilidad, que hay respaldo popular en el gobierno electo y que el sistema financiero está sano. Estas son las únicas dos cosas que nos diferencian de las anteriores. Entonces yo, como primera definición, quiero justificar y apoyar y estar plenamente de acuerdo en la necesidad de la emergencia y en la necesidad de la urgencia. Pero por otro lado creo que hay que soslayar y hay que rescatar algunos aspectos que tiene la ley y con este esquema mediático de focalizar en dos o tres cuestiones, como decía recién, de exagerar lo negativo, estamos dejando pasar. Yo no sé, quizás muchos senadores que están aquí, que tienen muchísima más experiencia que yo, me desmientan y les pido disculpas si soy demasiado ambicioso. Yo no sé si esta propuesta de contribuciones patronales que estamos votando no es, en los últimos años, una de las medidas de mantenimiento del empleo y de lucha contra el trabajo en negro más importante que vaya a tomar el Estado argentino. Y lo voy a poner en dos o tres ejemplos y lo llevo a mi provincia. Partimos que con la última tabla que se modificó ayer en diputados, al modificar los importes, la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, medianas, inclusive hasta medianas grandes, van a estar incluidos en la tasa del 18%, saliéndose del 20,4%. Si a esa alícuota le restamos los 7.000 pesos, que es una cuestión novedosa que no estaba, y si a ese saldo que nos queda le ponemos la compensación con el IVA que tienen las distintas regiones del país, empezamos a observar una baja importantísima en los costos laborales a través de los aportes patronales. Un empleador de la región sur de Río Negro, Bariloche, El Bolsón, va a tener un 6,5%, aparte de su neto, descontado los 7.000, puede compensar un 6,5% para bajar ese aporte. En Viedma el 3, en el Alto Valle el 3 y en el resto de la provincia el 3,80. Pero aparte, si tiene menos de 25 empleados, puede detraer 10.000 pesos más. Entonces ya tenemos el importe que le correspondería por sus trabajadores, menos los 7.000, menos los 10.000, menos el aporte por la provincia. Pero entonces vamos a los decretos, en el caso nuestro, que me interesa mucho, pues es una provincia agrícola, el 128. Al importe que le corresponda abonar por aportes patronales, tiene una deducción de 17.000 pesos. Y esto alcanza a mis productores de frutos secos, de peras y manzanas, de cebollas, de cerezas. Entonces me pongo en el lugar de un chacarero del Alto Valle, así le decimos cariñosamente, o un productor de frutos secos de nueces de Valle Medio, y observo que entre la deducción de IVA y entre los 17.000 pesos, gran parte de los problemas que tenía con sus costos laborales los va a haber resuelto. Entonces me voy a otro aspecto que me parece que es importante. Muchos senadores hoy hablaron de esto, que es el tema de la AFIP y del plan de regularización de deudas que se ha fijado. No voy a abundar en esto, pero sí en algunos números. Nuestra provincia tiene 85.559 pequeñas empresas con deudas con la Agencia de Recaudación Tributaria Provincial. Ustedes imaginen que si esto es con la Agencia Recaudatoria Provincial por ingreso bruto, lo que debe ser con la AFIP. Pero fíjese qué problema. De estas 85.000, solamente 9.000 tienen el certificado de micropyme. Con lo cual tenemos una gran tarea, el gobierno de la provincia, los senadores, los diputados nacionales, para darle las herramientas y para colaborar con esas pequeñas empresas para que puedan incorporarse a los planes de regularización de deuda y salir de esta situación. Entonces tenemos dos aspectos centrales que tienen que ver con mantenimiento de fuentes laborales
y con creación de fuentes de trabajo. El tercer aspecto que me parece que es importante, y en esto sí quiero dejar una preocupación, ayer se habló en diputados, tenemos la receptividad del Poder Ejecutivo, que es el tema de las retenciones. Tanto la lana como la pera, la manzana, están con un 5%, hasta un 5% de acuerdo a lo que dice la reglamentación. La lana en nuestra provincia, después, o en la Patagonia, después de los 3 volcanes, el Jackson, el Chaitén y el Puyehue, venimos recuperando todos los años algo que fue tradicional en la Patagonia, que es la exportación de lana. En el decreto del viernes se incrementaron en cerca de un 60%. Creo que para volver a ser un país productor de lana es importante que cuando hablamos de segmentación separemos a aquellos que tienen cientos de miles de hectáreas del productor que está recuperando su stock después de los volcanes y de la sequía y que hoy tiene 200, 300, 500, hasta 1000 cabezas. Y lo mismo con el productor de pera y manzana y de cerezas. El problema de las retenciones o de los derechos de exportación es que no se carga únicamente sobre el producto. En el caso nuestro es sobre la pera y la manzana, pero es sobre la caja, es sobre el frío, es sobre el camión que va a Brasil, es sobre el camión que va al barco y es sobre el barco. Con lo cual, todos esos costos que después pagan un derecho de exportación lo termina pagando el productor y que le quedan centavos y que nunca puede eficientizar y mejorar su chacra. Con lo cual, esto sí creo que con lo que la modificación de ayer es muy importante ponerle sentido común y adaptarlo a la realidad de las distintas economías regionales que tiene nuestra provincia y nuestro país. Con respecto al impuesto país, y también me pongo en el lugar de todos, ¿no? Nuestra provincia, usted sabe que tiene el segundo centro turístico más importante, que es Bariloche. Tenemos Bolsón, que es un destino interesante en la cordillera, y tenemos 3 balnearios sobre el Océano Atlántico. Y al millón de estudiantes que todos los años se van de viaje egresados y que lamentablemente se van a Disney o se van en el crucero a Brasil y a Uruguay o que se van a Camboriú. Y la verdad que a mí no me disgusta tanto, porque me alegra ver a esos estudiantes en Bariloche o en Carlos Paz o en las Cataratas o en Salta. Y me parece que tampoco esto es un gran pecado si pensamos en el desarrollo del turismo. Y así como dije del Estado poniéndole rostro, el turismo también tiene rostro. Son las mucamas, son los cocineros, son los mozos, es el taxista, es la combi, es el que trabaja en el aeropuerto. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones tan macroeconómicas, creo que lo que nunca debemos hacer es dejar de pensar en la Argentina y el argentino, que producto de estas medidas se van a ver perjudicados o beneficiados. En lo que tiene que ver con el impuesto al país es un tema que también necesitamos la colaboración del Poder Ejecutivo, en que en nuestra provincia tenemos empresas tecnológicas que importan productos para que después vuelvan a ser exportados, fundamentalmente en el área de Bariloche, lo cual también necesitamos ahí la adaptación de este aspecto. Quiero finalmente hablar de 2 sectores de la vida económica que me parece que no están incluidos en la solidaridad y que no creo que no haya decisión. Creo que debe ser una cuestión de estrategia política y económica. La primera son los bancos. Si uno mira lo que pasó con los bancos en Argentina este año, y por eso hice hincapié en lo que significa la rentabilidad de este año, el rendimiento anual del patrimonio del sistema financiero argentino, el ROE, en el año 17 fue del 24,7. En este año está en el 44,8. Y en los bancos privados, el rendimiento anual del patrimonio pasó del 28,5 en el 17 al 56,16 en este año. El ROA, que es el retorno sobre los activos, 4,33 en el año 17, 6,22 en este año. Y en los bancos privados el 8,24.
Si hay alguien que no perdió en la crisis económica, son los bancos. Miren, el margen financiero del sistema financiero argentino este año fue de 786.896 millones. Es la diferencia entre los intereses percibidos y los intereses pagados. Y el resultado por las inversiones en títulos valores, fundamentalmente por las LELIQs, fue de 788.764 millones. Yo creo, estoy convencido que el presidente, esta ganancia de alguna manera se va a transformar en solidaridad. O cuando tenga que renegociar las LELIQ del Estado, o al menos con esta recomendación que estamos dando nosotros con el tema de la suba, que no es un tema menor. 115.000 argentinos utilizaron los créditos UVA. ¿Saben cuánto es la deuda? 152.000 millones de pesos, sin contar los créditos por industria automotriz. Creo que los bancos de alguna manera tienen que destinar parte de esta ganancia y no los contribuyentes argentinos a pagar esto. Y los otros grandes, yo no voy a decir beneficiados, pero también la emergencia tiene que servir para esto y tenemos un artículo, es la industria farmacéutica, que este año, con una inflación del 52%, tuvo incrementos en el global de los medicamentos del 82%, 30% más. Y vale la pena también ver con quiénes nos enfrentamos, ¿no? Porque en definitiva quienes tenemos la decisión o la posibilidad de definir las prioridades, los recursos del Estado argentino. 20 entre 300 laboratorios facturan el 80% de los medicamentos. 4 entre 400 droguerías concentran el 70% del mercado. Y 4 distribuidoras realizan el 99% de las ventas. El 61% de la producción nacional va al mercado interno. Ahora, ¿quiénes somos los que adquirimos los medicamentos en Argentina? ¿El PAMI centralmente? ¿Las obras sociales provinciales? ¿Las obras sociales sindicales? ¿Y los ministerios de salud provinciales y nacional? Y el ministro dio una señal esta semana con una baja del 8%. Creo que esta ley de emergencia tiene que servir también para que de una vez por todas el Estado y los argentinos dejemos de ser rehén de estos dos grandes esquemas que tienen que ver con la medicina por un lado y con el sistema financiero por otro lado. Por eso, Presidenta, absolutamente convencido, desde nuestro bloque vamos a apoyar en general y en particular la sanción de esta ley. Muchas gracias.